vastos reinos celestiales donde el brillo de la gloria divina iluminaba cada rincón, comenzó una rebelión que cambiaría el destino de innumerables seres. La caída de Satanás y los ángeles caídos no fue simplemente un acto de traición, sino un fenómeno cósmico con profundas implicaciones. Según Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15, Lucifer, el ángel de luz, se enorgulleció de su posición y aspiró a igualar a Dios. La Escritura revela que «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Este pasaje describe un ser en el cenit de la gloria que en un acto de rebelión y arrogancia buscó usurpar el lugar divino. En la rebelión de Lucifer encontramos la semilla de la caída de un imperio celestial, en la que la ambición y el orgullo se convirtieron en sus principales aliados. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, ofrece una visión más detallada del carácter y la caída de este querubín guardián. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de perfección en la hermosura, hasta que se halló en ti maldad. Aquí, el profeta describe a Lucifer como una creación impecable, pero cuya belleza y sabiduría lo llevaron a la autocomplacencia y a la rebelión. El querubín, en su gloria, comenzó a desear más de lo que le era dado, conduciendo su caída desde una posición de alto honor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, narra el clímax de este conflicto cósmico. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Este enfrentamiento, una guerra en el reino celestial, llevó a la expulsión definitiva de Satanás y sus seguidores. La narrativa culmina con la expulsión del dragón, que es identificado como Satanás, y sus ángeles, quienes fueron arrojados a la tierra. La rebelión de Satanás, aunque de naturaleza celestial, tiene resonancias profundas en nuestra experiencia humana. Nos recuerda la gravedad del orgullo y la ambición desmedida, así como las consecuencias de desear algo más allá de lo que se nos ha concedido. La caída no solo muestra la derrota de un ser, sino también la eterna lucha entre el bien y el mal que se manifiesta en nuestros propios dilemas morales y espirituales. Al reflexionar sobre esta rebelión, es crucial reconocer las tentaciones de orgullo y rebelión en nuestras vidas. La historia de Lucifer no solo es un relato antiguo, sino un recordatorio constante de la importancia de la humildad y la obediencia a lo divino. En cada elección, estamos llamados a mantenernos fieles y a no dejar que la ambición desmedida nos desvíe del camino de la rectitud. La naturaleza del pecado de Satanás y los ángeles caídos plantea un enigma profundo. ¿Por qué parece imposible para ellos obtener redención? Para entender esta cuestión, primero debemos considerar la esencia del pecado que cometieron. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, se nos advierte sobre la gravedad de caer después de haber alcanzado un conocimiento pleno de la verdad. Este pasaje sugiere que aquellos que han llegado a conocer a Dios y aún así caen en pecado muestran una obstinación que hace la restauración extremadamente difícil, si no imposible. En el caso de Satanás y sus ángeles caídos, su rebelión no fue un acto aislado, sino una traición consciente y deliberada contra el orden divino, que amplifica la irreversibilidad de su pecado. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, menciona que los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno, sugiriendo un castigo irrevocable. Esta referencia no solo indica el castigo aplicado, sino que también destaca la naturaleza inmutable de su condición. Estos ángeles no solo fueron desterrados, sino que fueron sometidos a un castigo que revela la seriedad de su desobediencia.
El contexto de este pasaje nos lleva a considerar que el acto de rebelión en el cielo no tiene paralelo en la experiencia humana y que la justicia divina en estos casos es definitiva. En el breve pero contundente libro de Judas, en el versículo 6, se menciona que los ángeles no guardaron su dignidad y por ello están reservados para el juicio eterno. Este versículo resalta que la rebelión de estos seres celestiales no se trató de un simple error o de una falta de comprensión, sino de un rechazo consciente del orden establecido por Dios. Su pecado no fue un acto de debilidad o ignorancia, sino una transgresión deliberada que, al romper con su naturaleza original y su propósito divino, impidió cualquier posibilidad de redención. Estos pasajes nos llevan a reflexionar sobre la profundidad y la irreversibilidad del pecado en ciertos contextos. En el caso de Satanás y sus ángeles, su pecado se presenta como algo tan fundamentalmente opuesto a la naturaleza de Dios que no existe una forma de reconciliación o restauración. El pecado que cometieron no fue una serie de actos aislados, sino un acto de traición total que desafiaba la misma estructura del orden celestial. Esto se refleja en la idea de que su castigo es eterno, no porque Dios desee venganza, sino porque la gravedad de su pecado demanda una respuesta que preserve el equilibrio del orden divino. Para nosotros, esta comprensión sirve como una advertencia y una guía. Nos recuerda la importancia de reconocer la seriedad de nuestras propias decisiones y acciones. La rebelión de los ángeles caídos nos enseña que la obstinación en el pecado puede llevar a un estado de irreversibilidad y nos llama a vivir con una conciencia constante de nuestra relación con lo divino. Cada elección que hacemos tiene el potencial de alinear o desalinear nuestro camino con el propósito divino, y es fundamental mantenernos vigilantes y humildes para evitar caer en la trampa de la desobediencia consciente. En el mundo actual, se suscita la inquietante pregunta de si los ángeles caídos están activos entre nosotros y cómo podrían manifestarse. Las Escrituras ofrecen una visión que sugiere la presencia continua de estos seres en el mundo y nos dan pistas sobre cómo podemos discernir sus influencias. El pasaje de Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, es particularmente revelador. En este texto, Jesús describe un espíritu impuro que después de ser expulsado, vuelve a su antiguo hogar, trayendo consigo 7 espíritus peores. Esta imagen no solo ilustra la persistencia de los espíritus malignos, sino también cómo su influencia puede crecer y volverse más destructiva. La parábola implica que la presencia de estos espíritus puede aumentar el caos y la maldad en aquellos lugares o personas que han sido liberados de su influencia, sugiriendo que estos seres tienen un impacto continuo y que su acción no cesa tras una simple expulsión. La epístola a los Efesios, en Efesios capítulo 6, versículo 12, amplía esta perspectiva al hablarnos de la realidad de una batalla espiritual en curso. El versículo menciona que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto destaca que la lucha no es únicamente física o terrenal, sino que involucra una esfera espiritual donde los ángeles caídos y otras entidades malignas ejercen su influencia. La batalla espiritual que describe no es un conflicto abstracto, sino una realidad palpable que afecta nuestras vidas y nuestra espiritualidad. Además, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos aconseja a discernir los espíritus, ya que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este llamado al discernimiento indica que las manifestaciones de los espíritus caídos pueden ser sutiles y engañosas.
La capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso se convierte en una herramienta esencial para identificar la presencia y la influencia de estos espíritus malignos en nuestras vidas. La advertencia sugiere que los ángeles caídos pueden influir en la vida cotidiana de manera que no siempre es obvia o directa, requiriendo de nosotros una vigilancia constante y una búsqueda de la verdad espiritual. Reflexionar sobre la posibilidad de que los ángeles caídos estén activos en el mundo actual nos plantea un desafío personal. ¿Cómo reconocemos y enfrentamos estas influencias en nuestras vidas? La presencia de entidades malignas y su impacto en la realidad diaria pueden manifestarse en forma de tentaciones, problemas persistentes o incluso en conflictos personales y sociales. Te invito a considerar, ¿has notado alguna influencia o manifestación en tu vida que podría estar relacionada con fuerzas espirituales negativas? ¿Cómo discernirías si estás enfrentando una influencia espiritual negativa? Reflexionar sobre estas preguntas no solo ayuda a aumentar nuestra conciencia espiritual, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos con mayor discernimiento y fortaleza. La lucha contra estas influencias no es solo una batalla externa, sino una jornada interna que requiere constante atención y preparación espiritual. La idea de que el infierno podría estar en la tierra o manifestarse en formas terrenales es un concepto que ha capturado la imaginación de muchos y que tiene raíces en la narrativa bíblica. Según Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro describe un escenario en el que el rico, después de su muerte, experimenta tormento en el Hades, mientras que Lázaro disfruta de consuelo en el seno de Abraham. Este relato sugiere una división clara entre el gozo y el sufrimiento después de la muerte, pero también proporciona una imagen de tormento que podría ser interpretada como una manifestación de lo que consideramos infierno en la tierra. La parábola no solo ilustra la justicia divina, sino que también pone de relieve la posibilidad de que la experiencia del infierno tenga ecos en nuestras vidas terrenales. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, ofrece otra visión inquietante. En este pasaje se describe a un jinete montando un caballo pálido y se le da el nombre de muerte, seguido por el Hades. Este texto visualiza una época de gran calamidad y sufrimiento que podría interpretarse como una manifestación terrenal del infierno. La presencia del Hades junto con la muerte sugiere una conexión entre el sufrimiento en la tierra y la condición de condena que se asocia tradicionalmente con el infierno. La visión de Juan presenta un mundo en crisis que refleja la naturaleza tormentosa y destructiva que a menudo se asocia con el infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesús menciona que cualquiera que diga necio será expuesto al infierno de fuego. Esta advertencia es parte de las enseñanzas de Jesús sobre la gravedad del pecado y las implicaciones de nuestras palabras y acciones. La referencia al fuego del infierno no solo denota una realidad futura, sino que también puede tener resonancias en nuestra experiencia diaria. La idea de que el infierno puede manifestarse a través de las consecuencias de nuestras acciones y actitudes en esta vida sugiere que el sufrimiento y el castigo pueden tener un reflejo en la realidad terrenal. ¿Cuál crees que podría ser el papel de la realidad terrenal en nuestra comprensión del infierno? La conexión entre los eventos terrenales y el estado del infierno puede llevarnos a cuestionar cómo nuestras acciones y decisiones influyen en nuestra experiencia espiritual. Si el infierno tiene manifestaciones terrenales, entonces nuestras vidas diarias pueden estar marcadas por los resultados de nuestras decisiones morales y espirituales. La noción de que el infierno podría estar presente en la tierra también puede ser vista en situaciones de gran sufrimiento, injusticia y desolación.
Estos eventos podrían ser reflejos de una realidad espiritual más profunda, en la que el infierno se manifiesta a través de la experiencia humana del dolor y la desesperanza. En esta interpretación, el infierno no es solo un lugar futuro, sino una experiencia que puede comenzar en la vida actual, a medida que enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Al considerar estas perspectivas, podemos reflexionar sobre cómo las condiciones y eventos en nuestra vida pueden reflejar realidades espirituales más amplias. La idea de un infierno en la tierra nos invita a mirar más allá de lo evidente y a buscar una comprensión más profunda de la relación entre nuestras vidas y nuestras creencias. La influencia de los ángeles caídos en la sociedad moderna no es un concepto meramente abstracto. Tiene manifestaciones concretas en la cultura y los eventos globales que vivimos. En un mundo saturado de información y eventos impactantes, la pregunta es si detrás de estas realidades hay una influencia más oscura operando en las sombras. El pasaje de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, nos ofrece una visión inquietante al describir a Satanás como un ángel de luz. Esta imagen de engaño sofisticado sugiere que las influencias malignas no siempre se presentan de manera evidente o repulsiva, sino que pueden aparecer bajo una apariencia atractiva y convincente. En la sociedad moderna, esto puede manifestarse en ideologías, modas y movimientos que parecen inofensivos o incluso positivos, pero que en realidad pueden estar desviando a las personas de principios espirituales y morales saludables. La habilidad de Satanás para presentarse como algo deseable resalta la necesidad de un discernimiento agudo y una evaluación crítica de las influencias culturales y sociales que nos rodean. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 al 14, nos ofrece otra perspectiva al describir la acción de espíritus demoníacos que realizan señales y su influencia en los eventos mundiales. Esta visión sugiere que hay fuerzas espirituales activas que buscan manipular y desviar a las naciones mediante fenómenos engañosos y seductores. En la era moderna, esto puede reflejarse en fenómenos globales que parecen inexplicables o que desafían la lógica y que pueden estar impulsados por fuerzas más allá de lo visible. La aparición de fenómenos inexplicables o de eventos que parecen seguir una agenda oculta podría ser una manifestación de estas influencias demoníacas en el escenario global. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 advierte sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios que se diseminan entre la gente. Este versículo enfatiza que las doctrinas y enseñanzas que desvían a las personas de la verdad pueden tener un origen espiritual maligno. En la actualidad, esto se puede ver en la proliferación de ideas y creencias que parecen contradictorias con los valores tradicionales o que promueven comportamientos y actitudes nocivos. La expansión de estas doctrinas engañosas puede influir en la moralidad y en la conducta social, desorientando a las personas y desviándolas de una verdad espiritual más profunda. ¿Cómo ves tú la influencia de las ideas y creencias modernas en tu vida diaria? Este cuestionamiento es crucial para entender cómo las influencias invisibles pueden moldear nuestras decisiones y percepciones. La reflexión sobre la presencia de estas influencias en nuestra cultura y en nuestra vida cotidiana nos ayuda a identificar y resistir las tentaciones y engaños que buscan desviarnos de un camino espiritual recto. Al considerar cómo los ángeles caídos podrían estar operando en nuestra sociedad, es esencial mantener una postura vigilante y crítica.
Reconocer que estas influencias pueden manifestarse en formas atractivas o engañosas nos llama a evaluar cuidadosamente nuestras creencias y decisiones. La influencia oculta de los ángeles caídos no solo afecta a los eventos globales, sino que también puede tocar aspectos más íntimos de nuestras vidas, requiriendo una conciencia constante y una búsqueda de verdad en medio de un mar de confusión y engaño. Mientras exploramos la influencia oculta de los ángeles caídos en la sociedad moderna, es esencial entender cómo el libre albedrío jugó un papel crucial en su rebelión y en las implicaciones que esto tiene para la humanidad. El concepto del libre albedrío no solo explica la rebelión celestial, sino que también ofrece una perspectiva sobre las decisiones que todos enfrentamos y sus consecuencias. En Génesis capítulo 3, versículo 6, el relato de la decisión de Eva en el jardín del Edén ofrece una visión profunda sobre el impacto del libre albedrío. Eva, al elegir comer del fruto prohibido, usó su libertad para tomar una decisión que no solo afectó su propia vida, sino que alteró el curso de la historia humana. Este pasaje ilustra cómo el libre albedrío permite a las personas tomar decisiones que pueden tener consecuencias trascendentales. La elección de Eva de desobedecer a Dios es un ejemplo temprano de cómo el libre albedrío puede llevar a consecuencias duraderas y significativas, no solo para el individuo, sino para toda la humanidad. Este principio se amplía en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, donde se nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La idea de que cosechamos lo que sembramos refleja la ley de causa y efecto que rige nuestras acciones y decisiones. En el contexto de la rebelión de Satanás y los ángeles caídos, esta ley se manifiesta en la medida en que su decisión de rebelarse contra Dios tuvo consecuencias irrevocables, que incluyeron su expulsión del cielo y su condena eterna. El libre albedrío permitió que tomaran su decisión, pero también implicó que debían enfrentar las consecuencias de su rebelión. La implicación para la humanidad es clara. Nuestras decisiones, hechas con libre albedrío, tienen el poder de influir en nuestra vida y en nuestro destino espiritual. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos destaca la seriedad de elegir mal y el peso de las consecuencias que se derivan de tales elecciones. Así como Eva eligió desobedecer y cosechó las consecuencias del pecado, nosotros también estamos llamados a ser conscientes de nuestras decisiones y de cómo éstas pueden impactar nuestra vida y nuestra relación con lo divino. ¿Cómo crees que el libre albedrío influye en tus decisiones diarias? Este cuestionamiento es crucial para entender cómo nuestras elecciones afectan nuestra vida espiritual y moral. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de alinearnos más cerca de nuestro propósito divino o desviarnos de él, reflejando el impacto del libre albedrío en nuestra vida cotidiana. El libre albedrío, por lo tanto, es un don que nos permite elegir nuestro camino, pero también viene con la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. La rebelión de Satanás y la elección de Eva sirven como recordatorios de que nuestras decisiones tienen peso y pueden tener efectos que se extienden más allá de nuestra propia existencia. Este entendimiento nos llama a tomar decisiones sabias y alineadas con principios espirituales, sabiendo que lo que sembramos eventualmente cosecharemos. En el contexto de la escatología cristiana, el juicio final y el destino de Satanás y los ángeles caídos son temas de profunda importancia y gravedad. Las profecías bíblicas ofrecen una visión clara sobre el castigo eterno que les espera y nos invitan a reflexionar sobre la justicia divina y la eternidad. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se describe el destino final de Satanás en el lago de fuego.
Este pasaje revela que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta visión apocalíptica muestra el castigo eterno que espera a Satanás y a sus seguidores. El lago de fuego simboliza una separación eterna de la presencia de Dios, una condena que no tiene fin. La imagen del tormento continuo refleja la justicia divina en respuesta a la rebelión y el mal que estos seres han sembrado. Mateo, capítulo 25, versículo 41, ofrece otra perspectiva sobre el castigo preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este versículo aclara que el castigo no es solo para Satanás, sino también para aquellos ángeles caídos que lo han seguido en su rebelión. La preparación del fuego eterno para estos seres subraya la naturaleza definitiva de su condena. No es un castigo temporal, sino una separación eterna de la bondad y la luz divina. En Judas, capítulo 1, versículo 7, la condena de Sodoma y Gomorra es presentada como una advertencia para aquellos que viven en desobediencia. El versículo menciona que estas ciudades sufrieron la pena del fuego eterno, y se usa su destino como un ejemplo de lo que sucede con la desobediencia y el pecado extremo. Esta referencia sirve para ilustrar que el juicio final no es una novedad, sino una continuación de la justicia que se ha manifestado a lo largo de la historia bíblica. La destrucción de Sodoma y Gomorra es vista como un preludio a la condena eterna que espera a los ángeles caídos y a todos aquellos que persiguen el mal. La propuesta escatológica sobre el juicio final nos ofrece una perspectiva clara sobre el destino de los ángeles caídos y el principio de justicia divina. El castigo eterno y el fuego preparado para Satanás y sus seguidores destacan la seriedad de la rebelión y la justicia que se manifiesta en el final de los tiempos. Este entendimiento no solo reafirma la realidad de la condena, sino que también nos llama a considerar nuestras propias acciones y elecciones en el contexto de la eternidad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el destino final de los ángeles caídos y su relación con el juicio final? Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a comprender mejor la justicia divina y el impacto de nuestras decisiones en nuestra vida espiritual. Si encontraste interesante esta exploración sobre el juicio final y el destino de los ángeles caídos, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando estos temas profundos y reveladores. Tu suscripción te mantendrá al tanto de futuros contenidos que abordan las complejidades de la fe y la escatología.